Bien, muchachos, hoy día vamos a tratar el cuarto tema, que es el sistema capitalista. En la historia universal, la humanidad ha pasado hasta ahora por tres etapas socioeconómicas o sistemas socioeconómicas. El primer sistema fue el sistema del comunismo primitivo. El segundo sistema fue el feudalismo. El primer sistema, el comunismo primitivo, tuvo una duración de miles de años. El segundo sistema, el feudalismo, tuvo un poco más de 1000 años. Y hoy día estamos dentro del sistema capitalista, que hasta hoy día tiene aproximadamente 600 años. Vale decir que los sistemas socioeconómicos tienen una duración limitada. No son sistemas infinitos. Quiere decir, el sistema que estamos ahora, el sistema capitalista, también va a tener un fin, una culminación. No sabemos cuándo, pero que sí va a acabar, sí va a terminar, va a acabar. ¿Qué diferencia fundamental hay entre el feudalismo, que ya desapareció en el mundo, y el sistema capitalista? En el sistema feudal, los trabajadores, que eran los siervos, no ganaban ningún salario. Ellos pagaban por el alquiler de sus tierras al señor feudal una cantidad de su producción. El siervo era dueño de todos sus instrumentos de trabajo. El feudal solamente entregaba un lote de tierra para que lo trabajaran. En el sistema capitalista, el que es dueño de todos los medios de producción es el capitalista, el patrón. Aquí, en el sistema capitalista, el obrero recibe un salario. El obrero no es dueño de ningún instrumento de trabajo. Un obrero va a trabajar en cuerpo y alma, sin llevar ningún material. Allá, en la empresa, le entregan todo. Es decir, la diferencia entre el sistema feudal y el sistema capitalista: el señor feudal no le entregaba ningún medio de producción, salvo la tierra. En cambio acá, el señor capitalista es el que le entrega todos sus instrumentos de trabajo, todos los medios de producción. El capitalismo, en su primera etapa, pasa por etapas el sistema capitalista, fue el mercantilismo. El mercantilismo daba importancia, por ejemplo, a los metales preciosos. Cuando los españoles llegan a la América, llegan en esta etapa inicial del capitalismo,
Cuando los españoles vienen, no vienen a implantar industrias. Ellos vienen a acumular metales preciosos. Eso era el fundamento del mercantilismo. En cambio, en el capitalismo, el fundamento no es acumular metales preciosos. Aquí, lo que el capitalista trata es de acumular dinero. La riqueza está en el dinero. Por eso, que Adam Smith decía, pero el dinero, ¿de dónde sale? Ese dinero con el que se enriquece el capitalista se llama la plusvalía. Cada obrero que trabaja en una empresa deja algo de su fuerza de trabajo que se llama plusvalía. En buenas cuentas, en el sistema capitalista, el señor capitalista, el dueño de los medios de producción, donde trabaja el obrero, se queda con algo de su trabajo. No se ve. Eso lo descubrieron los científicos sociales. Entonces, la base del sistema capitalista es la plusvalía. ¿Qué cambios, qué efectos se dio con el surgimiento del sistema capitalista? Por ejemplo, tenemos que saber que el desarrollo del sistema capitalista no es rectilíneo, es ondulante. Como ven acá, es ondulante. Así se desarrolla el sistema capitalista. Hay una época de auge, de mucha producción. Hay una etapa de recesión. ¿Por qué? Después de un auge viene una recesión, porque cuando se produce mucho, no se puede vender. Y como no se puede vender, entonces no se produce. Al no producirse, las fábricas despiden a sus trabajadores. Las fábricas cierran mercados y entonces se produce una recesión hasta que se termine de vender todo lo que se tiene acumulado. Después viene un proceso de recuperación, vuelta. De nuevo se empiezan a abrir fábricas, de nuevo se empiezan a llamar a los trabajadores, hasta que de nuevo se llega a la etapa de auge. Y así sucesivamente esto va desarrollándose en forma ondulatoria. Pero cuando la recesión pasa del límite normal, como ve aquí en la figura, baja, es decir, la producción baja demasiado, se produce lo que se llama la depresión económica. Quiere decir, en una sociedad, cuando hay depresión económica, la situación está muy grave. Entonces, en el capitalismo, el desarrollo del capitalismo no es rectilíneo, es ondulante. Esa es una característica. Aquí hemos visto la recesión, auge, recesión, recuperación. Hemos explicado. La depresión, ¿no? Cuando baja, la depresión es cuando la recesión baja demasiado de los límites. Situación grave en una economía. El capitalismo ha tenido sus etapas. Hoy día, por ejemplo, estamos en la etapa del imperialismo.
Cuando el capitalismo se inicia con el mercantilismo, o esto se inicia el capital, esta es la primera etapa del capitalismo, habría lo que se llama la libre concurrencia. ¿Qué significa libre concurrencia? Que todos los que querían dedicarse a un negocio se dedicaban libremente, ¿no? Por eso es que en esta etapa del capitalismo de libre concurrencia, las empresas eran individuales o pequeñas sociedades. No necesitaba de grandes sociedades, no. Porque la producción se vendía casi todo. Pero a medida que va desarrollándose el capitalismo, cuando crece la producción, crece la competencia, ya algunos mercados ya no daban cabida a todos los vendedores y compradores. Entonces llegamos a una etapa en que estos vendedores individuales o pequeñas empresas tienen que formar grandes empresas, grandes conglomerados. Entonces, esa etapa donde el capitalismo ya funciona con grandes conglomerados, con grandes monopolios, se llama la etapa del imperialismo o capitalismo monopólico. Nosotros nos encontramos hoy día en esta etapa del imperialismo monopólico. Pero tenemos que decir que este sistema capitalista se basa en el liberalismo. ¿Qué significa esto? El liberalismo es un sistema, es una doctrina que plantea de que el empresario, el productor, debe trabajar, debe actuar libremente sin la intervención del Estado. En el mercantilismo sí era necesario la intervención del Estado, pero en el liberalismo, de ahí viene su nombre, hay que liberarse de la intromisión del Estado en el desarrollo de la economía. De ahí su liberalismo. Por eso hemos puesto acá Estado no. Entonces, el capitalismo empieza a desarrollar cuando se le da toda la libertad a los empresarios, que el Estado no se meta. Pero hemos visto de que al producirse graves crisis es necesario la intervención del Estado. Hoy día se aplica el liberalismo, pero no el liberalismo que se dio después a inicio del capitalismo, sino lo que se llama el neoliberalismo, o sea, el nuevo liberalismo. Hoy entonces el sistema capitalista funciona con esta doctrina del neoliberalismo. Eso es, en conclusión, lo que podríamos decir en esta oportunidad sobre el sistema capitalista.